vamos a la cuestión de los hijos, miren, los factores de riesgo en los hijos son muy altos. De pronto nos quejamos que tenemos una sociedad donde hay mucha violencia, nos quejamos donde hay una sociedad donde faltan valores, nos quejamos donde hay una sociedad que no nos gusta, ¿sí? Que de pronto decimos, híjole, en mis tiempos todo era diferente, en mis tiempos todo era mejor, en mis tiempos... Y empezamos a hacer juicios, no actuamos o no llegamos a la raíz de las situaciones o de los problemas. En los hijos hay muchos riesgos en la parte del divorcio, porque definitivamente son situaciones que, pues, de las cuales ellos no se pueden evadir. Recordemos que en un divorcio te divorcias tú, y ya suena un cliché, pero así es. Los hijos no se divorcian. Los hijos no se divorcian. Se podrá divorciar la familia, los amigos, pero los hijos nunca se divorcian. Tú siempre vas a ser su papá o siempre vas a ser su mamá. Entonces, debemos de tener cuidado porque esto que les voy a comentar de la afectación y de los factores de riesgo en los hijos es algo que debemos de tomar en cuenta. Una de las cosas que empiezan a suceder normalmente cuando ya hay una situación de divorcio es de pronto convivencias forzadas. El hijo que va con el papá, de pronto el papá pues se fue a vivir a la casa de sus papás, o se fue a vivir con un hermano, o se fue a vivir a algún lado, porque lógicamente empieza a cambiar todo, en lo que te pones de acuerdo, en lo que te enrolas de nuevo. De pronto van a ellos a verse en la necesidad de una convivencia donde probablemente no querían estar. A lo mejor están con un abuelo, están con los tíos, y oye, es que no me caía este tío, pero bueno, pues ahora tengo que estar forzosamente ahí. ¿Por qué? Porque ahí es donde mi papá, ahí es donde tengo que ir a las convivencias con él. Y estas situaciones empiezan a generar temor en los hijos, ¿sí? Una sensación de sentirse abandonados, de sentirse en un conflicto, de decir, pues es que sí quiero a mi familia, pero yo no quería estar viviendo aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque evidentemente ahí va a ser la convivencia. Entonces, esas situaciones también las tenemos que ir aquilatando. De pronto como papá, ¿sí? Tú puedes estar pues todo el día con ellos mientras convives, probablemente tú convivas los fines de semana, o con mamá también conviva los fines de semana, dependiendo de quién tenga la custodia, pero ya empiezan a cambiar las cosas. Ya dices, híjole, pues ahora tengo que ir con esta familia, ahora tengo que ir para acá, ahora tengo que ir a este lugar, y ese fin de semana ya se convierte en, bueno, pues, en probablemente una situación que les cause un cierto desequilibrio a los hijos, donde ellos empiezan a sentir una convivencia en la que tal vez no están muy agradados. Quieren estar con el papá, pero no quieren estar a lo mejor todo el día o todo ese fin de semana con estas o X o Y personas, ¿sí? Entonces, esa es una de las situaciones que empiezan a afectar. También la disminución del padre, o la acción del padre con el que no viven. Anteriormente, probablemente ya cuando tú estabas en tu vínculo familiar, pues tú les dabas formación, tenías cierta disciplina con ellos, les brindabas cierto tiempo, cierta educación, jugabas con ellos, probablemente vivían una dinámica, ustedes como papás o como mamás, con tus hijos en su casa. El hijo se queda sin ese padre, papá que salía a trabajar y decía, bueno, pues yo llego a las 7, 8 a mi casa y estoy 2 horas con mis hijos, convivo con ellos, o 1 hora, ahora ya no va a ser esa hora, ahora ya te quedan muchas veces solamente los fines de semana, que es cuando de pronto pues pues vas a estar el sábado o el domingo, y si de pronto ese domingo o ese sábado te enfermaste, no pudiste ir por algún motivo, o ellos no pudieron venir, ya son 15 días que no los vas a ver. Entonces, puedes ir entre semana, puedes ir sí, pero es más complejo, ¿sí? Entonces, esa disminución del tiempo de convivencia con los hijos empieza a ejercer una presión, una influencia, en donde de pronto el niño va a empezar a reaccionar con enojo. Y está enojado porque quiere estar con su papá o con su mamá, pero ya no puede estar todo el día, ¿sí? Con miedo, con una sensación de que se siente que está abandonado por su papá o por su mamá, ¿sí? Aún y que les llamas, aún y que esta es una videollamada, no es lo mismo estar con ellos físicamente, ¿sí? Los cambios de entorno, que también es importante. De pronto tú vivías en la zona sur de la ciudad y ahora se cambiaron a la zona norte. Y ya cambiaron de escuela,
tuvieron que cambiar de colegio, tuvieron que cambiar de vecinos, tuvieron que cambiar de cosas, porque es común que eso pase. Entonces, los hijos que estaban muy a gusto probablemente en su colegio, que estaban muy a gusto con sus vecinos, al cambiar de entorno, sí, de pronto la casa familiar incluso en la que vivían era más grande y pues ahora al reducirse la cuestión del ingreso y al haber esta situación, empiezas, bueno, pues a lo mejor es un departamento, es más pequeño, ¿sí? Entonces, ese cambio de entorno también les empieza a afectar. Nuevos compañeros en la escuela, nuevos maestros, toda esa cuestión empieza a causar un cierto desequilibrio en ellos. Otra cuestión es también la pérdida de poder adquisitivo. En la economía también afecta a los hijos. ¿Por qué? Porque muchas veces también al verse reducido el ingreso de las parejas o al verse mermada una situación, pues a lo mejor ya no pueden comprar juguetes que estaban acostumbrados a recibir. De pronto la pareja ya no puede darles, oye, pues es que estaban muy acostumbrados a que teníamos esta televisión de paga, ahora tenemos que reducir porque tenemos que acortar gastos mientras nos equilibramos. Y empiezan a reducirse, oye, a lo mejor antes te compraba unos tenis de tal precio, a lo mejor ahora van a ser un poquito más económicos porque ya empezaron a haber situaciones en la afectación de la economía de papá y mamá. Entonces, la pérdida del poder adquisitivo también les afecta a ellos, ¿sí? Y lo sienten, ¿sí? Y otra situación que también son factores de riesgo es introducción de nuevas parejas. Yo no digo con esto que esté mal, obviamente que tengas pareja, más sin embargo, para los hijos, si no sabes manejar la situación con ellos, es una situación en la que van a empezar a entrar en una cierta situación de impotencia, decir, bueno, me está llevando con una persona que no es mi mamá o que no es mi papá. Esta persona me dice que yo no puedo, no sé, hacer esto cuando mi mamá me dice que sí puedo. O mi papá me llevaba a jugar fútbol, pero la pareja de mi mamá no le gusta el fútbol. Puedes también, obviamente, están los riesgos de que tú, al tener una pareja, pues no conoces al 100% a la persona de pronto y el estar en ese nuevo rol y en esa nueva convivencia con una pareja, con una nueva pareja, también los puede poner en cierto riesgo si no analizas bien con la persona con la que vas a enlazarte, ¿no? Con la persona que vas a tomar, que vas a formar una nueva pareja. Entonces, para los hijos también es una situación de riesgo que hay que tener muy en cuenta. Es muy importante, si ya dices, bueno, pues yo ya estoy divorciado, tengo una nueva pareja, pues la recomendación es que procures, mientras van rolándose, van conociéndose, pues que no los dejes solos tanto tiempo con la pareja, porque al final del día, primero se tienen que adaptar, tienen que volver a encontrar el rol y obviamente tienes que ver cómo va a ser esa relación. Si la persona con la que tú te estás uniendo no tiene hijos ni ha sido casado o casada, pues imagínate que de la noche a la mañana de pronto ¡pum!, le aparecen 2 o 3 hijos. Entonces, eso puede causar cierto shock o cierta situación en donde diga, ay, ¿sabes qué? Yo no tengo a lo mejor la paciencia para ahorita estar viviendo esto. De pronto, si están en la adolescencia, pues imagínate, ¿no? Entonces, por eso es importante que evaluemos esos factores de riesgo que también pueden gestarse hacia los hijos. ¿Cuáles son agravantes de esos factores de riesgo? Porque sí son 2 factores que son muy importantes, que de pronto a veces hay muchos de ellos que se escapan de nuestras manos porque son parte ya de ese divorcio, son parte de ese rompimiento, ¿sí? Primero que nada, uno de los factores importantes que sí afecta mucho a los hijos es la mala aceptación por uno de los padres de la situación del divorcio. Cuando hay uno de los dos que guarda mucho rencor, mucha ira, está muy molesto, empieza a bloquear las convivencias, empieza a hablar mal del papá, esa situación les empieza a agravar a los hijos su situación, ¿sí? Empieza a hacerles sentir que evidentemente ellos tuvieron algo que ver, que tal vez ellos no estaban haciendo lo que debían como hijos, se empiezan a sentir impotentes, empiezan a originarse una serie de factores en su psique y en su parte emocional, porque uno de los padres los está de pronto atacando, ¿sabes qué? Es que tu mamá hizo esto, tu mamá hizo el otro, es que tu papá, y es que estamos enojados, y es que los llevan a un juzgado, y es que están peleando todo el día. O sea,
Esas situaciones que de pronto son comunes en ciertos divorcios, pues agravan todavía el riesgo de que los hijos, ¿sí? Se vean afectados, ¿sí? Entonces es importante que evaluemos bien el hecho de decir, oye, bueno, pues ya me divorcié, o sea, no pude cambiar el sentido de mi matrimonio, no pude, era inminente que tenía que divorciarme. Bueno, piensa en los hijos, piensa que lo mejor es que la lleven, como dicen, la fiesta en paz, porque las hostilidades, el que no aceptes una situación, el que estés constantemente, es que dile a tu mamá que esto, es que dile a tu mamá que por favor regrese conmigo, es que dile a tu papá que por favor regrese conmigo, es que, y empiezas a usar a los niños, imagínate el niño la impotencia, es decir, yo no pude salvar a mis papás porque mi mamá no quiso regresar, porque mi papá no quiso, o sea, esa situación es complicada. Obviamente cuando hay hostilidad entre los papás, cuando hay una lucha muy fuerte, cuando discuten delante de los hijos, cuando se recriminan cosas delante de ellos, cuando hablas mal de tu esposo o de tu esposo o de tu esposa delante de los hijos, cuando les quieres infundir odio, ¿sí? Esto lleva a ser patológico incluso, ¿sí? Y lleva a originar algunas otras situaciones que en otros talleres de pronto vamos a ver como alineación parental, como pérdida de un vínculo, porque evidentemente sustrajeron a tus hijos. O sea, hay muchas cosas que se pueden generar cuando los papás no apagan los cañones a tiempo, cuando no procesan correctamente el hecho de que ya te divorciaste, bueno, ¿qué sigue? Recordemos una cosa, cuando nosotros dijimos sí al matrimonio, dijimos sí, y nuestro principal, podríamos decir, factor de toma de decisión fue formar una familia. Oye, porque amaba a esta persona, amaba a este hombre o amaba a esta mujer, quise formar una familia con él, la formé, tuve hijos y podría decirse que uno de los factores fundamentales de la familia es la procreación, el que continúe la especie humana. Entonces, si tú decidiste casarte, pues, hombre, si ya no pudiste hacer nada por él, pues ahora el bien y el enfoque debes de dárselo a los hijos, no quitarles la atención, tratar de no dañarlos discutiendo delante de ellos, no hablando mal de su papá o su mamá. Yo a veces cuando me reconozco, de pronto mi mamá me decía, es que tu papá, quién sabe qué. Y mi mamá, yo me quedaba así como que, ay, no me digas nada de mi papá. Mis papás, pues, nunca se separaron ni divorciaron, pero yo sentía feo que mi mamá me dijera algo de mi papá o que mi papá me dijera algo de mi mamá. El simple hecho que de pronto mi mamá mirara así enojada a mi papá, a mi mamá, me causaba así, ay, por favor, o sea, no la mires feo. De hecho, una vez se lo llegué a decir, ¿verdad? Entonces, que en paz descanse. Pero a lo que les digo es, procuren mantener la fiesta en paz. Si tienen que discutir algo, discútanlo fuera de casa, discútanlo, véanse en un lugar, platiquen, pero no delante de los hijos, porque eso también los daña en demasía. Ahora, todo esto causa ciertos efectos. Estos factores de riesgo causan efectos en la escuela, un bajo rendimiento, empiezan ellos a sentirse aislados, a sentirse abrumados, se empiezan a aislar, ese aislamiento les empieza a provocar falta de atención y empiezan a mermar de pronto, a veces hasta con coraje, o a veces hasta, ¿sabes qué? Pues como que quiero llamar la atención, baja rendimiento escolar. Son factores y son efectos que empiezan a causar esos factores. La autoestima de los hijos también. Ellos empiezan a autopercibir diferente, perciben el mundo distinto ya, porque sus héroes ya no están juntos. Imagínense que se separaran los superhéroes y dijeras, híjole, ya cada quien agarró por su lado y ya no se van a ayudar, ya no van a estar. Entonces, si no ponemos atención en esa parte, esos efectos son una baja autoestima del niño. También empiezan, como les comentaba, a tener dificultades sociales, ¿sí? Porque ya se sienten que ellos son distintos. La baja autoestima les empieza a orillar a sentir una sensación de que son de pronto personas disfuncionales, entre comillas, porque su familia no está junta, ¿sí? Emocionalmente, pues les empieza a causar, como les comentaba, miedos, depresión, ansiedad. Ahorita, ¿cuántos niños en la actualidad, desgraciadamente, se han suicidado? Y no digo que directamente porque sus papás estén divorciados, pero hay factores
agravantes de la cuestión del divorcio que provocan miedos y depresión y que de pronto los llevan a decidir quitarse la vida. En su conducta empiezan a cambiar de conducta, se tornan de pronto más agresivos, más enojones, se aíslan en su onda, en su mundo, en los videojuegos, en cosas. ¿Por qué? Porque están enojados, están molestos no tanto con los papás, sino con ellos mismos porque sienten que no hicieron lo que debieron, ¿sí? Y obviamente los problemas de la vida general que les presenta todo esto, ¿sí? Es el hecho de sentirse, de que ahora de pronto papá, imagínate que su papá o su mamá se cambiaron de ciudad y ya no los va a ver por muchos meses, ¿sí? Entonces, en su vida en general, ¿sí? Les ocasiona efectos que desafortunadamente esos efectos traen consigo una serie de situaciones que les voy a platicar, que son importantes que aquilatemos y que obviamente son efectos que de pronto ahorita, primero que nada, les voy a comentar por edad. Normalmente estos efectos, cuando son niños muy pequeños, de 3 a 5 años más o menos en promedio, obviamente sí hay una afectación. El hecho de ver a tu papá como superhéroe, como algo, a tu mamá, de pronto ya ver esa fricción y esa separación, empieza a originarles a ellos de pronto sentir temor porque es que no cumplí con la tarea como debió haber sido, o me siento mal porque no me comí lo que me dijo mi mamá que tuviera que comer, o o sea, empiezan a sentir esa situación en la que ellos se creen culpables de las cosas que no hacen, ¿sí? O que debieran de hacer en cierta forma, y los lleva a tomar responsabilidades imaginarias. Es que tengo que proteger a esto, tengo que proteger a mi hermanita, es que están solos, es que, ¿sí me explico? Entonces, es una edad muy compleja cuando son chiquitos. Tienen muchos temores, sobre todo a quedarse solos, se sienten de pronto como que ese temor de pronto, por ejemplo, no quieren estar, a muchos niños les pasa, pero se hace más, se agrava más, que no quieren estar en la noche sin una luz, de pronto empiezan a tener algún tic nervioso, o de pronto empiezan a tener ciertos temores que anteriormente no tenían. ¿Por qué? Porque ya no sienten lo que les decía al principio, ¿no? Como que cuando está uno entre la papá y la mamá acostado, esos dos bultitos, ¿no? Que decimos ahí, que están protegiendo a ese hijo, ¿sí? Sienten esa situación. Ahora, de los niños de 6 a 12 años, pues es la edad más difícil, porque entre los 6 y 12 años los hijos se formaron prácticamente hasta los 5 o 6 años con sus papás y empiezan a entrar a una edad en la que empiezan a cambiar, ¿sí? Sobre todo entre los 12 años empiezan a experimentar ciertas situaciones, ciertos cambios y obviamente ya son conscientes de que tienen un problema, son conscientes de que sus papás se separaron y eso les duele, les causa un dolor muy fuerte, no saben cómo reaccionar ante él, normalmente por eso reaccionan enojados o reaccionan aislados, ¿sí? Sus conductas cambian, pero ya son conscientes de lo que está pasando, ya son conscientes de que su papá de pronto no pudo ir ese fin de semana, o que de pronto su mamá no pudo ir a tal evento del Día de las Madres porque tuvo que trabajar y el trabajo no dio el permiso. O sea, empiezan con esa conciencia de que las cosas me están a mí causando un dolor. También tienen una situación que es bien importante y hay que tener mucho cuidado, sobre todo si no te has divorciado, eh, que lo evalúes por todo esto que te comento, pero si ya te divorciaste, bueno, los hijos siempre van a querer ver juntos a los papás. Eso es algo que no se puede evitar. Normalmente van a buscar ellos, ¿sí? El decir, papá, es que dale la mano a mi mamá. Papá, ¿por qué no saludas a mi mamá de beso? Papá, es que me gustaría que tu mamá estuvieran juntos. Se llega a convertir en una súplica. Son edades en las que los niños, como ya tienen más conciencia, dicen, oye, papá y mamá, ¿por qué se separaron? ¿Por qué no están juntos? ¿Por qué se enojaron? ¿Sí? Entonces, empiezan a presionar para tratar de ver si se pueden de nuevo reunir. Entonces, si ya tomaste la decisión y en un momento dado estás divorciado, pues tienes que ser ahora sí que muy tajante. Oye, es que son situaciones de adultos que no pudimos cambiar, ¿sí? Que ustedes no tienen culpa de eso, pero tu mami va a vivir en su casa y yo voy a vivir en mi casa. Porque el hecho que les des esperanza
el hecho que les des, si de por sí ya la tienen, pero que tú le des una esperanza de que van a regresar, pues eso, imagínate el dolor tan fuerte, decir, ¿cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? Entonces, son edades difíciles, y obviamente en la adolescencia, pues, ¿qué te puedo decir? Soledad, depresiones, culpabilidad, ¿sí? Empiezan ya siendo adolescentes a rebelarse más. Si de por sí un adolescente es rebelde, pues van a entrar en una situación donde van a tener muchos riesgos, ¿sí? En los cuales hay que estar más presentes, donde a veces no puedes estar tan presente, ¿sí? Entonces, un divorcio en un hijo que cuando los hijos son adolescentes agrava mucho sus posibilidades de que entren en delincuencia. Ahorita vamos a ver algo de estadísticas de un estudio que hizo una universidad de Estados Unidos donde es muy real esto, ¿sí? O sea, por eso es tan importante, ¿sí?, que evaluemos estas decisiones, ¿sí? Ahora, son edades, cuando eres adolescentes, donde empiezan a llamarte la atención las niñas, los niños, y empiezas a dudar si realmente tienes la habilidad o tienes la capacidad, porque al final del día tus principales pilares se separaron. O sea, lo que significaba para ellos un matrimonio, una relación de pareja, mi papá y mamá son novios, mi papá y mamá son pareja, ¡pum!, se acabó. Entonces, imagínate la referencia que tendrán si no los encausas correctamente, el hecho de cuando ellos quieran formar una relación, ¿sí? Entonces, esos efectos, por ahí la Universidad de Dublín, el College de Dublín, hicieron un estudio muy completo de personas, sí, que han sufrido o que pertenecen a familias de padres que están divorciados o separados, y personas que pues seguían en el vínculo familiar. Y esta situación que les quiero comentar no es para satanizar la situación del divorcio. Aclaro, si no había otra posibilidad, si no había ya nada que hacer por ese matrimonio, si había una situación de una problemática muy severa, esas situaciones donde ya era inminente divorciarse, pues ni hablar. Busca la manera, como dijimos, de corregir ciertas cosas. Si tienes la oportunidad, dice por ahí un estudio que leí donde el 40% normalmente de las personas que se divorciaron les hubiera gustado o les gustaría, en cierta forma, poderse reconciliar, pero ya aprendieron idiomas distintos y a veces es difícil que vuelvan si no tienen una ayuda de una persona que los encauce, si no tienen cierta directriz, el que puedan volver a reconciliarse, ¿sí? Que sería lo ideal en cierta forma, pues para prevenir todo esto que estamos hablando. Normalmente, este estudio nos dice esto, fíjense, el 65% de los hijos, ¿sí?, que están obviamente en un matrimonio divorciado, tienden a tener una relación conflictiva con su padre, normalmente, ¿sí?, por corajes, porque hubo una manipulación o una alienación parental de uno de los dos padres hacia el hijo, porque culpan al papá o culpan a la mamá, entonces normalmente con el padre con el que no conviven es donde de pronto se van rompiendo las relaciones. El 60% de los hijos que se entrevistaron, o de las personas que se entrevistaron de familias divorciadas, han requerido un tratamiento psicológico, contra el 30% de parejas que viven en un matrimonio unido, ¿sí? Entonces, estas son estadísticas que ahí están. El 50% de estos hijos de matrimonios divorciados han tenido problemas de alcoholismo y drogadicción, y son factores que sí se disparan mucho porque evidentemente buscan llenar un vacío, y a veces el hecho de que no se les pone tanta atención, los amigos que les llegan, las malas influencias de amistades les empiezan a bombardear, y en esa situación empiezan a caer en alcoholismo y drogadicción antes de los 15 años. Entonces imagínate un niño de 14 años, de 13 años, que ya está viviendo, pues está tomando alcohol, que se está drogando, que está buscando una salida, un escape a una realidad que de pronto le cambia y no le gusta, ¿sí? El 30% de esas personas se ha casado. A pesar de tener más de 30 años, solo el 30% de esas personas se ha casado, ¿sí? Entonces imaginemos la situación.
Y del total de las personas que se han casado, el 50% se ha divorciado. ¿Sí? Es una situación también que evidentemente, acuérdense que los hijos, ¿sí? Podremos decirles, haz esto, pórtate bien, no hagas aquello, no hagas lo otro, pero si nosotros a los hijos les damos un mal ejemplo, los hijos nos observan todo el tiempo. Entonces, los hijos van a hacer lo que nosotros, ¿sí? Estamos haciendo, lo que ellos ven de nosotros, ¿sí? Por ahí decían que, pues obviamente, las palabras convencen, ¿verdad? Pero el testimonio arrastra. Entonces, si tú le dices al hijo, no mientas, pero en las primeras de arranque, para salir de una situación mientes, pues le estás dando un mensaje diferente al niño. Se vale mentir, no hay problema. Y ese tipo de cuestiones, el hecho de, bueno, mis papás se divorciaron, ¿por qué no me he de divorciar yo? ¿Cuál es el problema? Sí, aunque sean adultos, ya recibieron una formación. Entonces, es una parte que también afecta. Y el 25% de esas personas que se hizo el estudio no terminaron su colegio, contra el 10%, por ejemplo, de hijos de matrimonios unidos que sí lo terminaron. Entonces, fíjense cómo la paridad de las situaciones empieza a ocasionar problemáticas. Esto empieza también a ocasionar que empiecen a delinquir, que empiecen a caer en situaciones, como les comentaba, de matrimonios precoces, ¿sí? De situaciones de agresividad, ¿sí? Y como les decía, por eso les comento en este estudio, pues queremos una sociedad mejor, evidentemente tenemos que buscar que la sociedad sea mejor. La única forma, uno de los pilares fundamentales de la sociedad es la familia, ¿sí? Les comento con esto, no digo ni satanizo la situación del divorcio, sin embargo, sí los invito a reflexionar la cuestión de la toma de decisiones antes de haber buscado la forma de qué hacer, cómo hacer para poder mantener mi familia unida, ¿sí? Requiere de dos, no es una sola persona que puede luchar la batalla para salir adelante, los dos tienen que poner de su parte. Precisamente por estas situaciones que les acabo de comentar, que ocasionan que los hijos, ¿sí? Muy probablemente tiendan a caer en situaciones complicadas de vida. Y bueno, la pregunta que se hace normalmente, que nos hacemos todos los hijos o las personas de los hijos que viven una situación de divorcio, oye, ¿qué seguimos siendo? ¿Seguimos siendo la familia? ¿Ya no eres mi familia? ¿Ya no eres, o sea, ya no vives en mi casa, entonces ya no eres de mi familia? Algo muy importante que tenemos que cuidar nosotros es, primero que nada, buscar ayuda. Si ya tomaste la decisión de divorciarte y te divorciaste, no te quedes solo. A veces recibimos como les decía, mucha influencia de gentes que de pronto desconocen del tema, desconocen del dolor que se siente. Solamente el que le ha pasado, solamente el que se ha quemado sabe lo que duele una quemada. Solamente el que se ha divorciado sabe lo que duele, lo que es doloroso el divorcio. Entonces, a veces hay gentes que emiten opiniones sin saber, emiten juicios o prejuicios sin saber, ¿sí? Entonces, busquen ayuda. Hay grupos de ayuda donde ustedes pueden, en cierta forma, llevar a cabo algunas sesiones para que sus emociones empiecen a ordenar. La familia, en algunas ocasiones, también te puede ayudar. Hay ciertos amigos que también de pronto pueden fortalecer esa situación en la parte emocional. Obviamente, hay cosas que hay que oír y hay cosas que hay que escuchar, ¿sí? Entonces, esos grupos de apoyo no te aísles, busquen ayuda. Después, hay que levantar un muro, hay que aislar a los hijos. El muro más alto que se te ocurra, ¿sí? Como el muro de Trump que quiere poner, bueno, un muro donde tú blindes a tus hijos de esta situación. Si ya estás en un divorcio, primero que nada, nunca debes decirles las razones del por qué se divorciaron, mientras ellos sean pequeños. Probablemente algún día lo sabrán, pero si no lo saben nunca, qué mejor. No es bueno que los hijos sepan el por qué se están divorciando sus papis, porque aunque sea algo muy trivial o muy, primero que nada pueden decir, oye, entonces por eso se divorciaron. O, oye, ¿qué hiciste papá o qué hiciste mamá? Y empiezan a hacerse juicios y prejuicios. No es bueno causarles ese dolor, del dolor que ya sienten el hecho de tener a sus papás separados.
Entonces, nunca hay que decirlo. Tienen que, ahora sí como les digo, sepulten eso y que jamás se vuelva a abrir esa situación. ¿Qué pasó? A mí me lo preguntaron mis hijos. Papá, ¿qué pasó? Dijo, son cosas de adultos que no tiene caso que ustedes sepan. Son cosas de nosotros, que nosotros tomamos decisiones, buenas o malas, pero bueno, no pudimos cambiarlas. Entonces, ¿pero qué pasó? Es algo de nosotros, es privado de los adultos. Los niños no tienen por qué enterarse de esas cosas. Este muro debe ser súper hermético porque muchas veces también hay personas bien intencionadas que quieren ayudar con desconocimiento y empiezan a ocasionar afectaciones o descontroles o abrir heridas. O a veces los papás, los abuelos de los hijos, los tíos, los primos, pueden en dado momento decirles qué pasó. Entonces hay que mantener bien ese muro, hay que hablar con la familia a veces que son cosas de nosotros. Si nosotros algún día se lo diremos nosotros. Ustedes no tienen por qué interferir en una situación con los hijos, porque les van a abrir la herida. Cuando las heridas se van cerrando, hay que dejarlas así, como están. Hay que hacerles sentir a los hijos calor de hogar. Deben sentirse que están cuidados, que están protegidos, que a la casa en la que están conviviendo, a la casa en la que están yendo, sigue habiendo un calor de hogar. Si les gustaba mucho celebrar las Navidades, celebra la Navidad. Les gustaba mucho poner su árbol de Navidad, pone su árbol de Navidad. Les gustaba celebrar el Día de la Marmota, celébralo. Al final del día, sí, no se te va a caer nada, ni va a pasar nada por el simple hecho de que continúes ciertas situaciones que los hacían sentir como en casa. Les gustaba mucho la sopita de arroz que hacía su mami, pues aprende a hacer sopita de arroz. Hay muchos tutoriales donde puedes aprender, ¿sí? Hay muchas cosas que podemos hacer para hacerlos sentir en calor de hogar, ¿sí? Que eso nunca se pierda. Y obviamente la atención a los hijos, bajo ninguna, así lo subrayo, bajo ninguna circunstancia, ¿sí? Debe de verse disminuida, ¿sí? La atención a los hijos. Cuando normalmente formas un nuevo hogar, pues es común de pronto que digas, bueno, pues le estoy dedicando tiempo a mi pareja y todo. Sin embargo, tu pareja, al ser consciente de la situación de que tú eres una persona que tiene hijos y estás conviviendo a lo mejor los fines de semana con ellos, hablo de los hombres o de las mujeres, pues debe de adaptarse a ese rol, ¿sí? Nos guste o no. A lo mejor cuando estabas con tu pareja, con tu esposa, en tu casa, viviendo en ese vínculo, pues sí dices, oye, pues los hijos pones atención, pero también a la esposa. Cuando es una segunda nupcia, hay que ponerle atención, obviamente, a la esposa, no digo que no, pero tus hijos es tu principal ministerio, ¿sí? Tus hijos es tu principal foco de atención, ¿sí? Porque recuerda que ellos ya traen un dolor, ya traen una situación de una separación, entonces no debes de quitarles nunca la atención a tus hijos. ¿Es difícil? Claro que es difícil, pero es importante hacerlo, ¿sí? La vez pasada yo conocí a una persona que siempre, yo lo veía en eventos, en reuniones y todo, y siempre andaba con sus hijos. Tenía dos hijos. Y siempre andaba con ellos, jugaba, iba para acá, y que se iban al caballito, y que se iban acá y se iban allá. Entonces, tú decías, pues es un padre ejemplar, pone mucha atención a sus hijos. De pronto, tuvo su pareja, y pues fue y la llevó una vez, y se empieza a notar cuando los hijos, porque yo estaba observando la situación, dado que pues uno estaba en una situación similar, como los hijos decían, oye, papá, papá, es que ayúdame con esto. Ahorita voy, permíteme, es que estoy aquí. Papá, es que métete a la alberca conmigo. Es que ahorita porque estoy acá. Y yo veía la cara de este caso de la niña así como de, ¿qué está pasando? O sea, mi papá estaba conmigo, ya nos estamos habituando a una situación y de pronto cambia la situación. No digo con esto que sea malo que tengas pareja, para nada. O sea, tienes derecho, si ya pasaste una situación, a poder formar de nuevo una familia, pero nunca quitándole la atención ni a costa de la atención de los hijos. Si una pareja llega, debe ser muy comprensible de la situación, máxime si es una persona soltera. Si esa persona realmente te ama, va a amar
todo lo que significa de ti. Si realmente te ama, evidentemente te va a aceptar con el combo completo. No te va a aceptar, no, pues tú y bueno, deja a tus hijos. Es el peor error que podrías cometer en tu vida, hombre o mujer, dejar a tus hijos por una pareja, por una persona. Es la peor afectación que les puedes ocasionar. Podría decirse ya casi en cierta forma una traición a tu sangre, porque es tu sangre, son tus hijos, tú los procreaste con tu pareja, ¿sí? Entonces, esta parte la subrayo, ¿sí? Porque el mundo así está. A veces, pues dices tú, yo quisiera cambiar cosas, no las puedes cambiar. De pronto decidiste, bueno, te separaste, perfecto, pues ni hablar. Pero ahora tu ministerio principal son los hijos, ¿sí? Y bueno, quiero terminar esta charla platicándoles algo que creo yo es muy importante. Obviamente, evidentemente es difícil todas estas estadísticas, todos estos números, cómo se mueve el divorcio en el mundo, todo lo que está pasando últimamente, por ejemplo, que he visto que muchas parejas están más propensas al divorcio porque todo el día están juntas. Le decía yo en una reunión a un amigo, a un familiar, le digo, mira, es que es como si te hubieras jubilado, compadre. Ahorita haz de cuenta que prácticamente te acabas de jubilar y estás en tu casa 24/7. ¿Por qué? Porque estamos en cuarentena, no podemos salir. Por eso es importante que te vayas acostumbrando a que, evidentemente, vas a convivir, va a haber algún roce, va a haber cosas, pero hay que manejarlas. Al final del día, cuando ya visualizas en el tiempo y en el espacio lo que te pasó en tu relación, cuando ya te divorciaste, dices, híjole, a lo mejor no era tan malo que la persona roncara, porque al final del día, a lo mejor me volví a unir con un hombre o con una mujer y también ronca. Sí, eventualmente mucha gente puede ser que ronquemos. De pronto yo pensé que iba a reaccionar diferente, pero las mujeres reaccionan de esa forma normalmente. ¿Por qué? Porque estas son reacciones biológicas, psicoemocionales que ellas de pronto tienen del reaccionar así, igual que los hombres de pronto reaccionamos así. Más adelante subiré un video donde les voy a platicar al respecto de esas diferencias que nos hacen reaccionar de diferentes formas, porque a la vez, si sabemos manejarlas, complementan la pareja. Entonces, si aún no te has divorciado, lo estás pensando, te lo acaban de pedir, pensabas pedirlo, estás separado, piénsalo mejor. No digas, es que lo hago por mis hijos, no, lo haces por tu pareja, porque al final del día, de alguna manera, en algún día, te enamoraste de él o de ella. Piénsalo mejor. ¿Sí? Te lo digo desde el corazón porque son situaciones que te van a afectar toda tu vida, y no nada más a ti, sino a tus hijos. Ya lo vimos, a la sociedad, a tu familia, a la familia política. En general, causa afectación, aunque queramos minimizar los efectos, decir, no pasa nada, es un divorcio total, muchos se están divorciando. Ahora vivimos en una comunidad en una pues sí, comunidad, un entorno donde todo es desechable. ¿Sí? Entonces, los hijos no son desechables, el matrimonio no es desechable. Lucha por él, haz lo posible. Si en alguna forma podemos ayudar, con todo gusto, pues les agradezco infinitamente el tiempo que nos brindan, pues, y para poder continuar con esta misión de procurar fortalecer los vínculos del matrimonio y ayudar en la medida de lo posible a las parejas que están sufriendo alguna situación de divorcio y que sepan en cierta forma qué es lo mejor para ellos y qué es lo mejor, evidentemente, para sus hijos, que son su responsabilidad. Le agradezco mucho a Male el tiempo y el foro que nos brindó y les agradezco todos sus comentarios. Espero yo que pasen un excelente día. Este Día del Niño, ahora sí que vayan, abracen a sus hijos, arrópenlos, sigan en casa, no los expongan saliendo porque pues está todavía esta situación de los riesgos. Y pues bueno, les deseo muchas bendiciones para ustedes y para su familia. Y bueno, pues su amigo Hugo Arquieta, sigo en línea aquí en Lazos y cualquier cosa estamos para servirles en lo que se requiera. ¿Sí? Y muchas gracias por el tiempo. Bendiciones.